8 historias escalofriantes en Tinder que nunca te contaron demasiado real. Y PRTURBADOR. Una noche oscura en la ciudad, donde las luces tiñen las calles con destellos de soledad, un joven se conocía con una chica en Tinder. Su perfil, lleno de risas y ojos irresistibles, prometía diversión y romance, hasta que ella desapareció. Un día, él la bloquea. 2 días después, sus amigos la encuentran en la morgue. Fue escalofriante, como un mal presagio que vibraba en el aire. Otros testimonios se unen, creando un relato aterrador. Los mensajes siguen llegando. ¿Quién está detrás de la pantalla?, se preguntaban muchos. Un hombre, loco de amor, ignoró las advertencias, se citó con una persona que nunca existió. Decía ser rubia de ojos verdes, pero al llegar, el banco de la plaza lo recibe una sombra. Un momento de silencio, y después, un grito desgarrador. La figura desaparece en el humo de una noche sombría. Que no veíamos en esas fotos de perfil, las historias empiezan a apilarse, como una pila de cartas de un juego peligroso. Un chico, después de un par de citas, descubre que la hermosa chica que había estado con él en su cama era en realidad un hombre. La confusión lo paraliza. Nadie supo decir si lo que vio fue real o parte de su mente. En cada esquina de esta trama, hay un eco sordo: esto no es solo un juego. Porque un encuentro en lo virtual puede abrir puertas a un abismo de desesperación y miedo. Las luces, ahora, parecen más tenues, las risas de los bares suenan vacías, aumentando la tensión. Uno de los relatos cuenta sobre un usuario que se encuentra con otra persona que dice conocerlo. Su corazón se acelera, se eriza la piel, y un retortijón de miedo lo envuelve. En toda esta vorágine de emociones, una certeza surge: nadie está a salvo. ¿O sí? La búsqueda de respuestas lo lleva a un grupo que comparte relatos de sus encuentros, una reunión donde todos sienten el escalofrío en la espalda, y los ojos de la verdad son más oscuros de lo que imaginamos. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras de nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El caos en esos relatos persiste, como una tormenta que no cesa. Todo gira. ¿Quedará alguien que escape de este oscuro juego de encuentros? ¿Quién está detrás de cada perfil? La incertidumbre crece, pero el final de todo esto se aproxima, y los secretos están más cerca de lo que piensas. ¿Te atreverás a descubrir lo que está oculto en la oscuridad de Tinder? En medio de la oscuridad de la ciudad, un grupo de 10 personas se reunió en un pequeño bar que vibraba con un eco de risas nerviosas. Era el último refugio de aquellos que habían tocado la cara siniestra de las conexiones digitales, y todos estaban allí, reunidos por un mismo hilo de temor. Entre ellos estaba Felipe, un joven con el rostro empalidecido, cuyas manos temblaban mientras miraba a su alrededor, como si en cada sombra pudiera esconderse el siguiente capítulo de su pesadilla. La atmósfera se cargó de tensión cuando Claudia, una mujer de profunda mirada, rompió el silencio. Traté de ignorarlo, comenzó, su voz apenas un susurro. Era solo un match más, o eso pensé. Los murmullos crecieron al escuchar su historia, un relato que muchos habían experimentado en silencio. Un chico apuesto, con una sonrisa perfecta, la había conquistado de inmediato. Pero al primer encuentro, todo cambió. Llegué al lugar y supe que había algo raro. Tenía una mirada, como si me estuviera midiendo, como si fuera un objeto, algo para usar. La inquietud me hizo dar la vuelta, pero él me detuvo. No te vayas, no puedes escapar. La frase dejó un escalofrío en el aire, y la mirada de los demás se volvió hacia Claudia, atrapados en el temor de su verdad. Luego, fue el turno de Ariel, quien había sido un escéptico del fenómeno. Pensé que era un juego divertido, confesó con una risa nerviosa. Pero cuando hubo clic y quedamos, todo se tornó extraño. Ella compartió un secreto,
tenía que sacrificar algo en la cita para asegurar que todo iba bien entre nosotros. Acepté hacerlo como parte de la broma, pero vi cómo su mirada se transformaba. Estaba en su trampa, y las luces del lugar comenzaron a parpadear. Escuché susurros, aquello no era normal. Los susurros aumentaron, una creciente ola de terror que llenó el bar a medida que más desconocidos compartían sus experiencias. Al fondo, una figura muy callada, un hombre de cabellos despeinados, había estado callado hasta ese momento. Todos lo miraron expectantes. Se presentó como Mario, pero su expresión mostraba que no estaba ahí solo para compartir, sino para advertir. No están aquí por casualidad, dijo con voz grave, arrastrando cada palabra. Yo he visto cosas. Recibí un mensaje de una chica que había sido reportada como desaparecida. En su perfil, descubrí que alguien era el impostor. Un fraude. Alarmado, traté de investigar más, pero llegó el día en que recibí una notificación. Aquella imagen era donde había esperado encontrarla. En el mismo lugar que todos habíamos estado, un estremecimiento atravesó la sala. ¿Acaso aquella chica había estado en la misma mesa en la que ellos impunemente intercambiaban sus relatos? Todos pensaron en la serie de eventos que los llevó hasta ahí. Felipe interrumpió la creciente tensión. ¿Y si estamos hablando de lo mismo? ¿Y si? ¿Y si nos están observando desde el otro lado del teléfono? Los corazones latían rápidamente, el aire estaba cargado de incredulidad y terror mientras una sombra proyectaba su figura en el fondo del bar. De repente, un teléfono sonó, roto por el murmullo del pánico. Era un aviso, un mensaje en el grupo del bar. Vamos a jugar. La siguiente reunión será más emocionante. Los rostros se miraron entre sí, los ojos ensanchándose en un horror compartido. Nadie sabía qué significaba, pero todos sintieron que el verdadero juego apenas comenzaba. ¿Quién estaba detrás de la pantalla? ¿Qué oscuro secreto por descubrir se escondía en cada perfil? Un escalofrío recorrió la sala como una ola helada. Mientras se absorbían la angustia y la confusión, un único pensamiento se instaló: había que estar alerta. El juego estaba lejos de terminar, y la verdadera cacería había comenzado. La tensión en el bar se volvía casi palpable. Felipe miró su teléfono, el brillo de la pantalla iluminando su rostro asustado. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren?, murmuró, apenas audible. Las manos de todos comenzaron a temblar, y en sus rostros se reflejaba la sombra de la desconfianza. Claudia, intentando aferrarse al hilo de la sensatez, preguntó: ¿alguien más ha recibido mensajes extraños? No quiero ser la única. Pero su voz se desvaneció ante un nuevo zumbido, esta vez más potente. Otro mensaje en el grupo, esta vez picante y directo: una de ustedes es la elegida para el sacrificio. Solo los valientes sobrevivirán. La cita es a la medianoche. El bar se convirtió en un caos. Susurros de incredulidad, gritos de pánico, unos tratando de calmar a otros. Mario, con sus ojos desorbitados, intentando controlar la situación, alzó la voz: silencio. No podemos dejarnos vencer por el miedo. Necesitamos saber qué hacer. Ariel comenzó a temblar más que el resto. No podemos ni siquiera confiar entre nosotros. ¿Y si alguno de ustedes es parte de esto? ¿Y si esto es solo una trampa para asustarnos? Las miradas se volvieron hostiles, la sospecha flotaba en el aire como una neblina oscura. Mientras tanto, Felipe se alejaba del grupo, incapaz de soportar la presión. Se dirigió hacia la salida, con la idea de que la libertad lo esperaba afuera. Pero cuando empujó la puerta, la cerradura resonó de forma extraña, y la puerta no se abrió. Miró a su alrededor, la angustia creciente como una ola. ¿Pero qué está sucediendo?, gritó, su voz reflejando el terror puro. Claudia, siguiendo el impulso del miedo, corrió hacia Felipe. No. Debemos quedarnos juntos. No sabemos qué hay allá afuera. Pero cuando intentó tomar su mano, un estruendo hiciera eco en el bar. Una de las luces comenzó a parpadear violentamente, y las imágenes de las pantallas se distorsionaron. De repente, un poder desconocido llenó el lugar. La música del bar, que había sido un refugio para sus risas nerviosas, cambió drásticamente. Un tono grave,
casi como un latido, reverberó, y la atmósfera se volvió inquietante. Un sutil pánico se apoderó de todos nuevamente. Lo que sea que estén haciendo, lo escuchan, dijo Mario, sus ojos ahora satisfechos de horror. Todo está conectado, añadió Claudia, mientras su mente añoraba respuestas. Tal vez deberíamos comprobar el chat en mi teléfono. Tal vez habrá pistas de lo que está sucediendo. Mientras lo decía, sintió un escalofrío pasar por su espalda. El nombre del chico guapo que la había contactado apareció en su mente, la sonrisa seductora mezclándose con su represión interior. Felipe, todavía luchando con la idea de escape, se detuvo un segundo para mirar a Mario. Tú dijiste que recibiste una notificación. ¿Qué viste? ¿De verdad aparece la chica que se reportó como desaparecida en el área? Mario tragó saliva mientras revisaba su propio dispositivo. No puedo estar seguro. Solo sé que, podía ser una trampa de alguien que se hace pasar por alguien más. Pero no tenemos tiempo para nada de eso ahora. Cada palabra, cargada de urgencia, hizo eco de la crisis inminente que se avecinaba. Las luces comenzaron a apagarse gradualmente, dejando solo un tenue resplandor que iluminaba las inquietas caras de aquellos atrapados en el bar. Una sensación de inminente calamidad llenó el aire. ¿Tendrían que enfrentarse al sacrificio? ¿Una vida en juego? La desesperación se clavó en el pecho de todos, y con un estrépito inesperado, la música cesó. Un profundo silencio, seguido de un susurro escalofriante y familiar, resonó, el reloj avanza, y la medianoche se acerca. Los rostros parpadeaban bajo la luz mortecina, y el pánico comenzó a crecer, hasta que, de repente, una sombra emergió del rincón. Felipe y Claudia entrecerraron los ojos al darse cuenta de que la figura se acercaba lentamente, la forma oscura tomando forma. Un rostro conocido, se alzaba ante ellos, pero, ¿estaba vivo? El horror se cernía mientras todos contuvieron la respiración. Era un dilema que se desataba en cada mente. ¿Quién era realmente? ¿Un amigo, un enemigo, o una provocación de aquel juego macabro? La historia comenzaba a cerrarse sobre ellos. ¿Quiénes serían valientes y quiénes caerían en la oscuridad? ¿Había alguna salida antes de que el reloj marcara el final? La sombra dio un paso hacia adelante, iluminada brevemente por el resplandor intermitente de las luces. Felipe sintió que el aire se volvía más denso, como si la realidad misma se plegara alrededor de ellos. En ese momento, la figura se volvió lo suficientemente clara para que todos pudieran reconocerla. No era otra que Laura, la amiga desaparecida de la que todos habían oído hablar, la que había sido el centro de conversaciones con murmullos de miedo y esperanza. Laura. Gritaron a coro, pero su alivio se mezcló rápidamente con la confusión. Sus ojos estaban vacíos, como si algo, o alguien, hubiera ahogado su esencia. Claudia se acercó un paso más. La esperanza ardía en su pecho, pero un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué te ha pasado?, preguntó, su voz temblorosa. Laura alzó la mano, un gesto que pareció desafiar las leyes del tiempo y del espacio. No tienen mucho tiempo, musitó, su voz un eco apagado. El sacrificio, no es solo un juego. Es una elección. Sus palabras se deslizaron entre sus labios como un susurro de viento helado. La tensión se desbordó una vez más. ¿Qué eliges tú, Laura?, preguntó Felipe, los ojos fijos en ella como si con su voluntad pudiera traerla de vuelta. ¿Cómo podemos ayudarte? Laura dio un paso atrás, alejándose de su luz. La verdad no es como creen, todo está interconectado. La medianoche, no se trata solo de sobrevivir. Su mirada se posó en cada uno de ellos, algo oscuro y desafiante brillaba en sus ojos. ¿Serían capaces de sacrificar a uno de nosotros para salvarse? Un murmullo se deslizó entre los presentes, parpadeos de horror y duda cruzaron sus rostros. Claudia sintió que su corazón latía con fuerza, interrumpido por la pregunta que pendía en el aire. No. No podemos ser así, pero su voz se perdió en un mar de gritos y sollozos. Silencio, ordenó Mario, casi con desesperación. No podemos dejar que esto nos divida. Solamente unidos podemos salir de aquí. Pero sus palabras resonaron vacías ante la amenaza palpable. La música, que había brillado con la esperanza,
ahora parecía un eco lejano, una risa burlona en la oscuridad. Laura observó el caos con una expresión casi triste. Lo que están haciendo aquí, lo que han estado realizando, afecta a más de ustedes. Hay un destino que aún no conocen. La medianoche no es solo un conteo. Una pausa llenó el aire. Es un fin. El pánico alcanzó nuevas cotas cuando el reloj de la pared comenzó a sonar, un golpe retumbante que resonaba en sus corazones como el sonido del terror. Ya faltan 3 horas, murmuró Felipe, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Mientras la confusión reinaba, unos destellos de luz comenzaron a parpadear de nuevo. Claudia se dio cuenta de que los ojos de Laura ahora estaban fijos en ella, y eso la desconcertó aún más. ¿Qué sabes sobre mí?, preguntó, intentando desafiarla con su firmeza. Todo, Claudia, tus miedos, tus deseos. Estas personas, todos tienen secretos que los atan a este lugar, respondió Laura con frialdad. Esos secretos son el ingrediente necesario para que unos puedan vivir mientras otros se desvanecen. Se están acercando, y uno de ustedes será el elegido. El murmullo de la multitud se volvió ensordecedor. Entre el eco de sus palabras, se percibieron risas, susurros distorsionados que venían de las esquinas sombrías del bar. Gabriela, que hasta ahora había estado callada, frunció el ceño y gritó, «Déjanos en paz. No somos parte de este juego». Pero sus palabras se perdieron en la risa, en el vacío que había comenzado a devorar todo a su paso. Claudia, angustiada, buscó la mirada de Felipe. ¿Y si esta es su manera de elegir? ¿Qué tal si todos tenemos que enfrentarnos a nuestros propios demonios en este bar, mientras cada segundo se convertía en una eternidad? La atmósfera se cargaba de una tensión oscura. ¿Quién de ellos se convertiría en el sacrificio? ¿Cuáles eran esos secretos que mantenían su humanidad, tal vez incluso su vida, colgando de un hilo? Y, sobre todo, ¿qué significaba realmente el sacrificio? De pronto, un estallido de luz brotó por todo el bar, iluminando los rostros asustados, y la figura de Laura desapareció en un destello. En su lugar, el reloj se detuvo, y el silencio se apoderó de la escena. Pero el eco de su mensaje resonaba aún en sus cabezas. ¿Están listos para elegir? La medianoche estaba más cerca que nunca, y el verdadero horror estaba a punto de revelarse en su totalidad. Claudia sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. En la repentina oscuridad, su corazón latía como un tambor, aturdiendo su mente. Un escalofrío recorrió su espalda mientras miraba a los demás. Algunos estaban paralizados, otros murmuraban entre ellos y sus ojos se llenaban de miedo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mario, su voz una mezcla de desesperación y impotencia. Las paredes del bar parecían acercarse, como si el lugar mismo aspirara su aliento. Esto no puede ser real, murmuró Gabriela, todavía temblando. Laura, ¿qué te ha pasado? ¿Dónde estás? Su voz quebrada resonaba en un eco lleno de angustia. El silencio se hizo pesado, aplastante. En la oscuridad, una risa lejana y siniestra comenzó a hacerse más fuerte, como un eco que burlaba su pánico. Felipe miró a Claudia. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos encontrar una salida, dijo con determinación. ¿Y si no hay salida?, preguntó Claudia, asustada. ¿Y si todo esto es solo el principio? La idea la aterraba, pero ya no podía ignorar lo que Laura había dicho. Los murmullos en la habitación comenzaron a intensificarse. Las sombras en las esquinas parecían moverse solos, danzando al ritmo de sus propios horrores. ¿Qué secretos tienen cada uno de nosotros?, pensó Claudia. Las palabras de Laura resonaban, y la duda comenzó a carcomer su corazón. De repente, un sonido fuerte interrumpió sus pensamientos. Un golpe reverberante emergió del suelo, y el bar se estremeció, como si algo al fondo estuviera tratando de liberarse. Claudia se llevó las manos a los oídos. ¿Qué fue eso?, gritó. Es la puerta del sótano, exclamó Felipe, apuntando hacia la esquina trasera de la barra. Un viejo panel de madera, que antes parecía una parte normal del lugar, ahora estaba entreabierto. Una bruma oscura emergía de su interior, susurrando promesas de misterio y terror. Eso puede ser una salida o una trampa, dijo Mario, con voz tensa.
Como un castillo de naipes, el grupo titubeó. ¿Serían capaces de dar ese paso hacia lo desconocido? Debemos explorar, insistió Felipe, empujando hacia la puerta. La urgencia los invadía, el tiempo seguía avanzando. Otros comenzaron a moverse hacia la entrada oscura, pero Claudia se detuvo, su mente en un torbellino. ¿Qué secretos guardan cada uno de nosotros? ¿Qué elegiríamos realmente? Sin dar respuesta, el grupo se adentró lentamente en la negrura del sótano. El aire se sintió frío y denso, las paredes parecían estar alive, respirando junto a ellos. Cada paso que daban resonaba como un eco de sus propios culpables pensamientos. Es como un laberinto, dijo Gabriela, su voz temblorosa. Las estanterías polvorientas estaban llenas de frascos y objetos olvidados cuya función ya nadie recordaba. El olor a humedad y descomposición nos envolvía, como un abrazo mortuorio. «Miren esto», exclamó Mario, iluminando algo con su teléfono. Era un viejo diario cubierto de polvo. Al abrirlo, una hoja se desprendió, mostrando un trazo más que legible: los elegidos nunca regresan. Las palabras colisionaron en sus mentes como un rayo, helando su sangre. ¿Qué significa eso?, preguntó Claudia, mirando la página, sintiendo que sus entrañas se retorcían. Sin advertencia, el suelo a sus pies empezó a vibrar, y una luz roja comenzó a centellear en las paredes del sótano. Al mirar hacia arriba, vieron un reloj iluminado, su manecilla corriendo a toda velocidad. Va a ser la medianoche. No queda tiempo, gritó Felipe. Entonces, en la oscuridad, escucharon un murmullo que crecía, cada vez más fuerte. Eran voces, casi familiares. Alguien va a ser el elegido, resonaban como un lamento. La certeza se apoderó de Claudia, el verdadero sacrificio ya había comenzado. Una sombra se materializó a sus espaldas, y dijeron al unísono: «¿Estás lista para elegir?». La expresión de pánico de Claudia se tornó este instante, su mundo pendía de un hilo, y el verdadero horror estaba a punto de revelarse, mucho más allá de lo que podrían haber imaginado. «¿Qué haremos cuando llegue la medianoche?», se preguntó él. Miedo apoderándose de cada pensamiento. La respuesta, helada y sombría, navegó en el aire pesado que los rodeaba. Un estruendo seco interrumpió la tensión palpable en el sótano. Las luces parpadeantes iluminaban fugazmente las sombras, y el murmullo de las voces se intensificó, como si se acercara un torrente de recuerdos oscuros y olvidados. Claudia sintió que su estómago se contraía mientras miraba a sus amigos, quienes también parecían desorientados, atrapados en un laberinto de miedo y desenfreno. ¿Estamos listos para esto?, murmuró Gabriela, su voz quebrada, pero llena de un coraje inesperado. Tal vez la única forma de escapar sea enfrentar lo que guardamos dentro. Las palabras flotaron en el aire como un antídoto, una chispa de valentía en medio del abismo. Felipe miró a Claudia, sus ojos brillaban. No hay otra elección. El tiempo se nos escapa. Con un resoplido, se acercó a la sombra inquietante que los rodeaba. Era como si la negrura del sótano intentara tragarlo todo, cada paso un viaje hacia el desasosiego. Mientras avanzaban, el suelo parecía cobrar vida. Pisadas incesantes lo seguían, murmullos se entrelazaban en el aire, cada susurro resonaba con promesas de traición. Los elegidos nunca regresan. ¿Qué significa eso?, se preguntó Claudia, su mente multiplicándose en posibilidades horribles. Al fondo, un viejo armario de madera chirrió al abrirse, revelando una serie de espejos cubiertos de polvo. En cada uno, se reflejaba su rostro y, más sorprendentemente, lo que parecían ser sus peores recuerdos. Claudia sintió que la angustia la atrapaba de nuevo cuando observó cómo las imágenes la atormentaban: su propia infancia, aquel incidente con Laura, momentos de rabia y soledad. «Detente», gritó, abrumada. La voz retumbó en la oscuridad, pero más allá del eco, la sombra parecía reírse. Fue entonces cuando, con un repentino rayo de comprensión, se dio cuenta de que debía enfrentarse a sus propios demonios para romper la maldición eterna que los rodeaba. «Miren. Escriban sus secretos en la pared», exclamó Felipe, apuntando a una superficie rugosa junto a ellos que parecía arder con una luz interna. Uno a uno,
comenzaron a plasmar lo que llevaban por dentro: miedos, culpas, traiciones. Cada palabra que escribían resonaba, creando un eco perturbador en el sótano. Mario, con la mano temblorosa, trazó su secreto en la superficie: pero no te vayas, por favor. Cada frase se transformaba en un susurro escalofriante, y el armario empezó a vibrar. Un sonido ensordecedor emanó, como si algo se estuviese rompiendo detrás de él. «Apresúrate. Ya no hay tiempo», gritó Gabriela, temblorosa. La manecilla del reloj no mostraba piedad, girando como un torbellino. En el fondo, la sombra comenzó a crearse otra vez, cicatrices de secretos expuestos empezaban a brotar en un torbellino. Claudia dio un paso adelante, respirando la pregunta que había ocultado durante tanto tiempo. ¿Qué pasa si somos nosotros los elegidos? El aire se volvió helado y el ecosistema del sótano cambió, como si una puerta se abriera hacia lo desconocido. La destino de todos pendía, no solo en el tiempo, sino en la verdad que elegían descubrir. En ese instante, los rostros de sus amigos brillaron con un brillo inquietante, y formularon un juramento al unísono. Nos enfrentaremos a lo que sea necesario. Las miradas se encontraron, colisiones de esperanza y miedo, juntos listos para el sacrificio final, y justo cuando sentido de hermandad se materializó, una sombra se abalanzó sobre ellos, abriendo una nueva dimensión, una posibilidad escalofriante. ¿Podrán resistir su propia verdad? Resonó una voz ominosa en el aire. Claudia sintió que el abismo se abría una vez más. ¿Realmente estaban listos para lo que vendría? La historia de sus fantasmas estaba solo comenzando. Y en ese momento, en su pecho, una llama de valentía se encendió, aunque con cada latido se preguntaba, ¿podían confiar en lo que veían? El aire se volvió denso, cargado de un frío que parecía morder la piel de Claudia y sus amigos. Mientras la sombra se acercaba, la luz temblorosa del sótano se intensificó, proyectando figuras danzantes en las paredes. Aquello que una vez pareció ser solo oscuridad se transformó en un campo de batallas internas, y los espejos comenzaron a vibrar. «No podemos retroceder», gritó Felipe, sus ojos reflejando una mezcla de terror y determinación. Sin embargo, cada uno luchaba con sus propios demonios, preguntándose si realmente estaban dispuestos a desnudarse ante la verdad que habían eludido. Gabriela, con su mirada perdida, se acercó a uno de los espejos. «Esto no es solo un juego. ¿Qué tal si lo que vemos es lo que realmente somos?», murmuró, sus manos temblando al tocar el cristal empañado. Aquello encajó como una llave en la cerradura de su mente. Cada uno de ellos había ocultado algo tan profundo que la simple idea de desnudarse emocionalmente los aterraba. Mario, verdugo de sus propios miedos, agitó la cabeza. «No, no lo haremos. Lo que escribimos puede liberarnos, pero también puede condenarnos». En ese instante, el armario estalló en una sinfonía de crujidos, y una voz resonó, profunda y conocida: «Las verdades pueden ser más crueles que las mentiras». «¿Están listos para pagar el precio?». Claudia sintió que sus rodillas flaqueaban. El giro de las manecillas del reloj se hacía más potente, ya no marcando el tiempo, sino abriendo un portal hacia realidades no deseadas. Fue entonces cuando un susurro helado atravesó su mente: «Acepta lo que eres, y la sombra se desvanecerá». Con una respiración profunda, Claudia se dirigió hacia el espejo que contenía sus recuerdos más oscuros. «Nosotros somos responsables de nuestras decisiones», dijo, su voz resonando en el cuarto. «No podemos vivir en el miedo». Mientras hablaba, imágenes de su vida comenzaron a desplomarse ante sus ojos: la decepción que había causado a su familia, las mentiras que había contado a sus amigos, el egoísmo que había permitido florecer. Las palabras comenzaron a picar, como espinas en su alma. Era hora de reconocer lo que había hecho. «Lo siento, Laura», susurró Claudia, sintiéndose al mismo tiempo liberada y atada. La sombra se detuvo, como si percibiera su valentía. Las luces brillaron con intensidad, pero no eran solo luces, eran destellos de esperanzas antiguas que renacían. Felipe, sintiendo el impulso de seguir el camino de Claudia, se acercó al espejo más cercano. «Yo también tengo secretos. No soy el héroe que todos piensan que soy», proclamó con franqueza. Con cada confesión, el sótano cobraba vida. Mario y Gabriela lo siguieron, cada uno enfrentando sus abscesos emocionales.
La carga se volvía liviana, como si cada secreto revelado dejara un peso en el aire, disipándose poco a poco, pero, cuando pensaron que habían encontrado la salida, la sombra se volvió más intensa, girando para formar un rostro. ¿De verdad creen que se liberarán de esta manera? No se olviden, las consecuencias siempre vienen y más intensas que nunca, ladró la voz en un eco envolvente, el suelo tembló una vez más. Claudia sintió como su corazón latía con fuerza. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos ahora? Gritó, sintiendo la sombra cerrándose alrededor de ellos, como un abrazo mortal. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron nuevamente, cada uno dispuesto a salir de esa pesadilla. La decisión estaba por tomarse. Debemos enfrentarnos a ella, no podemos dejar que se repita, lanzó Felipe, su voz con una firmeza renovada. Justo cuando iba a dar el primer paso hacia la sombra, un susurro proveniente de los espejos alteró la situación. No la enfrenten. Lo que descubrirán no es solo un paso hacia su libertad. Despertar la oscuridad dentro de cada uno podría ser la última decisión que tomen. ¿Qué harán? El aire se volvió tan pesado como plomo, y mientras todos se preparaban para actuar, Claudia sintió en su pecho un nudo punzante. La elección estaba ante ellos, seguir adelante y desatar lo desconocido o retroceder y perderse. En sus propios reflejos, la oscuridad se cernía, y el tiempo se escurría entre sus dedos. ¿Tendrían el valor de enfrentarse a la verdad absoluta, sin importar el costo? El silencio se volvió ensordecedor. Solo el latido acelerado de los corazones de Claudia y sus amigos resonaba en el sótano oscuro y frío. La sombra, ahora con un rostro distorsionado, parecía reírse de su confusión, de su valentía a medias. Mientras cada uno de ellos contemplaba su reflejo, las imágenes distorsionadas de sus vidas aparecían y desaparecían, como una película en la que ellos mismos eran los protagonistas de un horror nunca contado. No podemos rendirnos ahora, gritó Gabriela, pero su voz temblaba, revelando la inseguridad que acechaba en su interior. Hemos llegado tan lejos. Claudia sintió un torrente de determinación. Con cada segundo que pasaba, la presión de la sombra aumentaba, haciéndola sentir como si una mano fría y muerta le estrujara el corazón. No, no podemos dejar que nos consuma. Debemos gritar nuestra verdad, exclamó con fervor. Con esas palabras, los 4 amigos se tomaron de las manos. Fue un gesto simple, pero en ese momento, se sintieron más unidos que nunca. Cada mirada entre ellos decía más que 1000 palabras, era un pacto silencioso para enfrentar sus peores miedos. La sombra titiló, como si se estuviera alimentando de sus dudas, pero ellos permanecieron firmes. Felipe, con las manos temblando, comenzó. Yo, he fallado a las personas más importantes en mi vida. Prometí ser el apoyo incondicional para todos y a menudo fallé. Mi egoísmo me ha hecho ciego. Al pronunciar esas palabras, la sombra se estremeció, dejando escapar un susurro de duda en el aire. A mí me pasan cosas aún peores, murmuró Gabriela, sus ojos llenos de lágrimas. He traicionado a mi mejor amiga por celos y nunca lo he confesado. La culpa me aplasta. La sombra, un instante, pareció dudar, como si una parte de su poder comenzara a desvanecerse. Sigamos, instó Mario, su voz más fuerte ahora. Yo evité la verdad sobre mi familia, ver la desintegración a mi alrededor y no hacer nada para detenerla. Solo miré y me convertí en un cobarde. Con esos actos de valentía, el aire se llenó de un nuevo tipo de energía, un brillo tenue comenzaba a emanar de los espejos, el poder de sus verdades florecía, y aunque la sombra continuaba acechando, sentían que su fuerza disminuía. Claudia cerró los ojos y dejó que las imágenes de su vida fluyeran. Y yo traicioné el amor de mi vida por un momento de debilidad. Me he alejado de lo que realmente importa. Por favor, perdóname, Laura. Las palabras salieron como un grito agonizante de su interior. La sombra se sacudió violentamente, como si un dolor intenso la atravesara, los espejos comenzaron a vibrar aún más, y una luz blanquecina comenzó a envolverlos. Pero justo cuando creyeron que la oscuridad estaba siendo derrotada, un rugido ensordecedor se desató. No escaparéis tan fácilmente. Regresad a la penumbra. Aulló la sombra, su voz ahora repleta de rabia. La habitación parecía girar, y las luces comenzaron a parpadear.
Claudia se aferró a sus amigos, pero de repente, el suelo se abrió bajo sus pies. Todos cayeron en un abismo de gritos y desesperación, sintiendo como el peso de sus secretos perdidos caía sobre ellos. De repente, todo se detuvo. Una luz cegadora iluminó el lugar, y Claudia sintió que sus encadenamientos comenzaban a romperse. «No les dejes», gritó Felipe, pero era demasiado tarde. Cada uno de ellos se encontraba ahora en un diferente lugar, un espejo sombrío que reflejaba lo que más temían. Claudia se encontró frente a un nuevo espejo, pero esta vez, no había reflejo, había vacío. ¿Qué significaba esto? ¿Qué era ese abismo? Se preguntó angustiada, sintiendo que el tiempo se había detenido. Entonces, una voz susurrante emergió del vacío. «Ya has comenzado a aceptar la verdad. Pero, ¿estás lista para enfrentar lo peor de ti misma? Tu viaje apenas comienza». La tensión ascendía, y Claudia comprendió que el verdadero horror aún no había hecho su aparición. El eco de su propio miedo resonaba en su mente. ¿Sería capaz de enfrentarse a los reflejos que aún no veía? El espejo tembló, y en un instante, vio brillar el espectro de un futuro incierto. Todo pasaba por su visión, y la pregunta retumbaba: ¿estás dispuesta a perderlo todo para encontrar lo que realmente eres? Su corazón latía con fuerza, y la elección estaba clara. La búsqueda de la verdad nunca había sido tan aterradora. ¿Podría ella y sus amigos salir de esta pesadilla, o quedarían atrapados para siempre en su oscuro laberinto? La luz del espejo comenzó a girar, convirtiéndose en un remolino de colores oscuros y brillantes. Claudia sintió que el aire se volvía denso, como si cada átomo de su ser estuvieran siendo absorbidos por el torbellino. El susurro la envolvía, resonando en su mente con ecos de las verdades que habían emergido, pero era solo el comienzo. Pronto, una imagen aterradora se materializó en el espejo, una versión distorsionada de ella misma, con una sonrisa que no era suya. La copia de Claudia la miraba con ojos vacíos, una sombra de lo que alguna vez fue. ¿Acaso los ves, los que dejaste atrás?, preguntó la figura, su voz como un rasguño de cristal quebrado. Tus decisiones te han llevado aquí, a este abismo. Claudia retrocedió, su corazón latiendo descontroladamente. Miró a su alrededor, buscando a sus amigos, pero la oscuridad era profunda y la luz parecía consumirse en el eco de sus propios miedos. «¿Dónde están todos?», gritó, pero su voz se desvaneció en el vacío. «¿Creías que solo debías enfrentar tu verdad?», continuó la sombra. «Tus amigos están también atrapados, cada uno frente a su propio espejo. Pero así como tú, ellos deben aceptar lo que han hecho. La amistad no es suficiente para salvarlos». Con cada palabra, el espejo reflejaba fragmentos de su vida, imágenes desgarradoras de momentos que había deseado olvidar, decisiones que había tomado, siempre basadas en el miedo. Mientras tanto, en la negrura, sintió que algo lo acechaba. Una sensación escalofriante la recorrió como una serpiente helada. ¿Acaso la sombra había tomado el cuerpo de sus amigos, alimentándose de su negación? Debía actuar. Pero, ¿cómo se enfrentaba a algo así? Las sombras de culpa y miedo se retorcían en su mente. «Es hora de que experimentes el verdadero dolor», susurró la figura, acercándose lentamente. «Debes afrontarlo, o quedarás atrapada aquí, en un ciclo interminable de arrepentimiento y culpa». Claudia sintió una punzada en el pecho. ¿Realmente quería hacer frente a su vida, a sus decisiones? Se acordó de la promesa que había hecho a Laura, a sí misma. Con voz clara, dijo: «No voy a permitir que mis errores me definan. Yo soy más que mis miedos». En ese instante, el espejo comenzó a romperse, una red de grietas recorriendo su superficie. Pero antes de que pudiera celebrar, la figura de su reflejo se convirtió en un monstruo grotesco, un torbellino de sombras y susurros. Claudia se sintió arrastrada hacia el centro del espejo, donde la figura comenzó a absorberla, haciendo que sus recuerdos de dolor y traición se intensificaran. «Despierta», gritó en su mente. «Lucha por ellos. Por ti misma». Y con un grito ahogado, Claudia bombardeó su ser con todas las verdades que había escondido, el amor traicionado, las promesas rotas. Se aferró a esos recuerdos como un salvavidas en un océano de pesadillas. Con un estallido de luz, se sintió liberada, moldeando la oscuridad a su alrededor. El eco de sus miedos se disipó,
pero la calma solo fue temporal. Desde un rincón sombrío, una risa sibilante resonó por el sótano. Esto apenas empieza, Claudia. No eres la única luchando. En ese momento, una visión de Felipe apareció en su mente, atrapado a la vista de algo aterrador. Claudia sintió que el horror regresaba, más intenso y amenazador que antes. Estaba claro que la lucha no acababa ahí. ¿Podrás enfrentarte a lo que le acecha?, se preguntó, sintiendo que el sudor le caía por la frente. ¿Podrás arriesgarlo todo por tus amigos, incluso si eso significa sumergirte más en la oscuridad? La niebla densa la rodeaba, y la angustia en su pecho aumentaba. Claudia comprendió que su viaje apenas comenzaba y que debía actuar rápidamente, pero ¿tendría la fuerza suficiente para rescatar a sus amigos antes de que fuera demasiado tarde? La sombra aún acechaba, lista para devorar sus esperanzas. El sótano se había convertido en un laberinto de sombras y gritos, un eco del horror que los había perseguido desde el principio. Claudia sentía cómo la oscuridad la envolvía, pero en medio del terror, una luz comenzó a brillar en su interior. Sabía que lo que había enfrentado era solo el primer paso hacia la libertad, y que sus amigos estaban atrapados en sus propios espejos, enfrentando sus demonios. Con el corazón latiendo fuertemente, decidió que no se quedaría de brazos cruzados. «Debo encontrarlos», murmuró. Sus palabras resonaron, impulsándola hacia adelante con una determinación renovada, avanzó por el laberinto de espejos, cada paso haciendo eco de sus propios pensamientos. Felipe, Mario, Gabriela, ¿dónde están?, pensó. Sabía que cada uno de ellos enfrentaba su propia verdad y que debía ayudarlos a liberarse de sus monstruos internos. La conexión que compartían era más fuerte que cualquier sombra. De pronto, se encontró frente a un espejo gigante. Su reflejo iba y venía, y Claudia sintió que la imagen no era solo suya. Al mirar más de cerca, las imágenes distorsionadas de Felipe, Mario y Gabriela comenzaron a asomarse, atrapados en sus propios miedos. «No. No pueden quedarnos aquí», gritó, intentando romper el hechizo que los mantenía cautivos. La figura oscura que había tomado forma en el espejo respondió. «Tú también estás atrapada, Claudia. Tu verdad es parte de esta maldición». Las palabras le atravesaron como un rayo, sentía que la sombra sabía más de ella de lo que estaba dispuesta a aceptar. «No soy solo mis errores. No voy a dejar que esto me controle», exclamó, su voz resonando con fuerza. Con cada palabra, el espejo vibraba, y Claudia sabía que debía ser más fuerte que el miedo. Las imágenes de sus amigos se distorsionaron nuevamente, pero esta vez ella sintió que podían escucharla. «Felipe, Mario, Gabriela, escuchen. Tienen que luchar también. No están solos». Gritó con todas sus fuerzas, entonces, sintió como algo dentro de ella comenzó a resquebrajar la oscuridad. La luz que había sentido antes parpadeó de nuevo, y vio que el espejo de Felipe estaba a su izquierda. La imagen de él estaba rodeada de una aura oscura, indecorosa. «Felipe, mira hacia adentro. Enfrenta lo que eres. No te dejes vencer», gritó. Los ojos de Felipe se iluminaban a medida que comenzaba a escuchar la voz de Claudia. Alzó la mano hacia el espejo, y un destello de luz emergió. Sus errores eran parte de él, sí, pero no definían quién era. El suelo tembló. «No los dejaré escapar», resonó la sombra con furia. Pero Claudia no se rendiría. Ella vio que Gabriel y Mario también eran conscientes, luchando dentro de sus reflejos distorsionados. «Ustedes pueden hacerlo. Libérense. Nos necesitamos unos a otros». Al instante, las luces comenzaron a parpadear con mayor intensidad, y los espejos comenzaron a romperse, uno tras otro. Un estruendo resonó en el aire, como un grito de guerra contra la sombra. Felipe gritó: «Lo siento. Lo siento tanto, Laura. No sería quien soy sin ti». Las palabras fueron un bálsamo, y el reflejo se desvaneció en un resplandor. Claudia sintió como un vínculo se formaba entre ellos, un hilo de esperanza que comenzaba a unirlos nuevamente. «Dame la mano», exclamó Claudia, extendiendo su brazo. Felipe gritó: «Aguanta», y con un movimiento veloz, tomó su mano. «Están conmigo».
Dijo Claudia mientras sentía la fuerza de su conexión. Gabriela y Mario, sintiendo la energía revitalizadora, comenzaron a salir de sus sombras. Las imágenes distorsionadas de sus reflejos comenzaron a rescatar sus verdaderos yo, su valentía, su fuerza. Podían oír sus voces, llenas de amor y comprensión. Ya es hora de que terminemos este juego, dijo Mario, y un destello de determinación iluminó su rostro. Ya hemos enfrentado lo peor de nosotros, añadió Gabriela, mientras su voz se llenaba de confianza. Juntos, comenzaron a gritar sus verdades, cada confesión era una bendición para el alma. Perdónenme, me arrepiento de y en cada uno de esos lamentos, la sombra retrocedía, su forma retorciéndose en una danza de desesperación y enfado. Las luces finalmente estallaron en un brillo deslumbrante. La oscuridad empezaba a desvanecerse, y en su lugar, una luz pura emanó de sus corazones. Claudia, con un rayo de esperanza iluminando su ser, sintió que su pecho dejaba de estar apretado. Nosotros somos más fuertes juntos. Gritaron con una sola voz, y en ese instante, los espejos se rompieron completamente, liberando a Claudia y a sus amigos. La oscuridad se disipó, y, para su sorpresa, se encontraron de pie en el bar, rodeados de luz y calor. La atmósfera se sentía renovada, las risas habían regresado, pero esta vez eran diferentes, llenas de alivio y esperanza. Lo logramos, murmuró Felipe, abrazando a Claudia, mientras la tensión de sus cuerpos se relajaba. Gabriela y Mario se unieron, y se dieron cuenta de que ya no eran los mismos. Habían enfrentado sus oscuros secretos y habían emergido más fuertes. Laura comenzó Claudia, pero la sombra del pasado ya no la seguiría. Habían cambiado el juego, sobrepasado el horror, y finalmente comprendieron que la verdadera conexión entre ellos era la confianza y la empatía, capacidades esenciales que perduraban. Las luces del bar titilaban cálidamente, y veían un futuro afuera, más brillante, más seguro. Quizás deberíamos contar nuestra historia, sugirieron. Y al hacer eso, sentían que cada paso era parte de su nueva realidad, un lienzo donde pintarían no solo sus precariedades, sino también sus victorias. Estamos juntos en esto, pronunció Gabriela, mientras el grupo se abrazaba. Había una sensación de cierre, de final de un oscuro capítulo, y la promesa de comenzar uno nuevo. La vida continuaba, pero lo que habían aprendido nunca se desvanecería. Una vida vivida con valentía, abrazando verdades y enfrentando miedos, era la única forma de seguir adelante. Y esos 4 amigos sabían que, sin importar lo que viniera, siempre se tendrían los unos a los otros. No te vayas sin seguir la historia. Necesitas suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están a la vuelta de la esquina. Dale like ahora para que el algoritmo nos apoye a todos. Te invito también a que dejes un comentario con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión impactante. Este es el momento de mostrar tu apoyo.